Rafael Arturo Valdivieso, que va a ser asiduo ya cada 15 días con nosotros para... Amenazó con volver. No, y volvió. Y lo hizo, y va a seguir, y va a constituirse una especie de sección deportiva cada 15 días, un sábado sí, un sábado no, porque las informaciones que nos trae son siempre muy interesantes. Es un tema que nosotros aquí no tocamos por lo regular, pero que de ahora en adelante vamos a tocar el tema deportivo, el tema de esas curiosidades deportivas que resultan muy interesantes. La verdad que el feedback que tuvimos de la última participación de Rafael Arturo Valdivieso fue muy positiva. Así que bienvenido, Rafael Arturo, ¿cómo estás? Gracias, Luis José. Gracias, Eliseo. En esta sección, entre los eventos deportivos que observamos esta semana, se encuentra el inicio de la UEFA Champions League. Es el evento deportivo de clubes en fútbol más prestigioso del mundo. Y pudiésemos destacar muchos elementos sobre la competición, entre ellos si el Manchester City podrá revalidar su título, si el Real Madrid continuar su hegemonía histórica y reciente en el torneo. Para los que no sabemos mucho de fútbol, ¿qué es la Champions League? ¿Qué es un torneo europeo, ¿verdad? Que entre todos los clubes, no es por países, sino por clubes. Sí, enfrenta los mejores clubes de las federaciones afiliadas a la UEFA, que es la Confederación Europea de Fútbol. Okay. Entonces, entre las particularidades que ofrece la UEFA Champions League es que es un evento que se lleva a cabo en muchas ciudades por la misma naturaleza del torneo. Por ejemplo, en esta edición de la Champions, que enfrenta a 32 equipos distribuidos en 8 grupos, se va a llevar a cabo en 29 ciudades de Europa, a lo largo desde septiembre, que ya comenzó esta semana, hasta el mes de mayo, junio del año próximo. A mí me tocó por accidente una final de la UEFA en Milán, que fue entre, creo que Real Madrid y el Atlético de Madrid. Óyeme, eso estaba tomado ahí. Increíble. Yo fui allá con mi esposa y llegamos y ¿qué? ¿Y esta bulla? Sí. Y eso estaba tomado la ciudad por los españoles. Y sobre eso también, o sea, sobre esa particularidad del turismo también deportivo, llegaremos a ese tema en el comentario. Y por esa misma naturaleza se ofrece que los equipos que componen la Champions tienen que hacer trayectos bastante largos para poder jugar cada uno de los partidos. Una ciudad a otra, por ejemplo, en promedio, para esta edición 2023-2024, solamente en la fase de grupo, los equipos van a tener que viajar alrededor de 7,000 kilómetros. 7,000. Y para hacerse una idea, un viaje de Santo Domingo hasta Miami tiene 1,300 kilómetros alrededor. Así es. En Nueva York son 3,000 y pico. Entonces, son distancias bastante largas para un torneo de clubes. Y viajan en avión, me imagino. Sí. Y qué raro que los ecologistas no han protestado por la huella de carbón. Ha habido... Sí. Incluso en el 2021, por ejemplo, me parece que fue en la BBC, salió un artículo sobre eso, en el marco de la COP26, que sobre si el deporte debe dirigirse hacia eficientizar ese tipo de calendario para reducir el impacto. Si van a caballo dura 5 años, ¿no? Sí. hay que maximizar todo. En avión. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bastante palpable es que en el grupo A se encuentra el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray. Eso te deja ciudades en Estambul, en Turquía, o sea que en el mapa mental, Estambul en Turquía, Manchester en Inglaterra, Copenhague en Dinamarca y Múnich en Alemania. Te da trayectos bastante largos. ¿Y por ejemplo, es un grupo? Eso es un grupo. Por ejemplo, el Galatasaray va a acumular más de 12,000 kilómetros solamente en 3 juegos de visitante. Para 3 juegos. Para 3 juegos de visitante. Wow. Pero no son diarios, ¿verdad? Porque no, están distribuidos en varias semanas. Hay pausas de alrededor de 2, 3 o hasta 4 semanas entre partidos.
pero no deja de ser un elemento. No, porque la logística, imagínate, eso no es posible hacerlo. Y entonces cuando llegan a una ciudad, ¿celebran más de un juego o solamente solamente un partido? Para llevarlo a un terreno más conocido, por ejemplo, cuando en grandes ligas hay un partido, una serie, se llevan a cabo 2, 3 o hasta 4 juegos entre los mismos rivales. Por lo tanto, el viaje es un poco más llevadero, aunque se acumulan un alto kilometraje. Por ejemplo, los Atléticos de Oakland solamente en esta temporada van a tener más de 50,000 kilómetros, pero 50,000 millas, pero son viajes un poco de una estadía más larga. En Grandes Ligas se viaja 2 veces a la semana, o una vez. O sea, pues los jueves no hay juego. Porque es el día de viaje. Cuando se cambia, pero para jugar fin de semana. Varias veces, pero entonces en la Champions League llegan un solo juego y se devuelven. Increíble. Y las temporadas de en los países siguen su curso, en paralelo. Siguen su curso. La Champions se lleva a cabo hasta esta temporada martes y miércoles, los partidos, y usualmente ellos en su liga doméstica juegan de viernes a lunes. O sea, un juego el viernes, el sábado, el domingo o el lunes. Ahí o sea que siguen jugando local. Sí, claro. Wow, impresionante. Entonces eso hace que se vaya apretando la agenda. Sí, porque se lesionan, ahora se mantienen en forma también, practican. Wow, impresionante. Entonces, ustedes, esta parte va a ser muy interesante, que amante de la geopolítica, algo estrechamente relacionado con esa particularidad de que la Champions se lleva a cabo en casi 30 ciudades de Europa, es que puede poner el reflector sobre ciertas ciudades no tan conocidas y que no gozan de la fama mundial, especialmente turística, de ciudades como Madrid, como Manchester, como Londres, como Roma. Que son conocidas. ¿Cómo se eligen las ciudades? ¿Por sorteo? No, es la ciudad del equipo. Ok. Si por ejemplo llega el Real Madrid a la Champions, que es un participante usual, juegan en Madrid en su sede. Pero también si llega, por ejemplo, un equipo que muy poco conocido como el Sheriff Tiraspol de Moldavia, también juegan en su ciudad. Entonces, vienen los equipos a visitar. Entonces, ¿cómo se clasifica para llegar ahí? Se clasifica, la UEFA tiene un sistema en que clasifica las ligas domésticas. Entonces, a las ligas domésticas de mayor nivel, como la española, la inglesa, Alemania, la italiana, le da Francia. Unos cupos fijos, tienen una mayor participación dentro del torneo por su calidad, y al resto le va asignando cupos ya sea directos o indirectos, que tienen unas rondas previas de clasificación. Sí, exacto, ronda clasificatoria. Exacto. Entonces, la Champions en los últimos alrededor de 13, 14 años nos ha ofrecido ciertas particularidades de equipos que no son muy conocidos, ni sus ciudades muy conocidas. Por ejemplo, en el año 2011-2012, el Apoel Nicosia, el equipo de la capital de Chipre, llegó a los cuartos de final y se enfrentó al Real Madrid. Un enfrentamiento totalmente dispar. Increíble. ¿Cuánto quedó ese juego? Como 17-0 mínimo. Dispar tanto en lo deportivo como en la visibilidad de las ciudades. Sí. Porque Madrid contra Nicosia. Pero viendo los datos de Google Trends de las búsquedas de las ciudades, tanto a nivel mundial en la categoría general, como en las búsquedas relacionadas con viajes, Nicosia nunca ha sido tan buscada en Google como cuando cuando el Apoel se enfrentó al Real Madrid. Un dominicano te pregunta, ¿qué hay ahí? Chipre, ¿qué es eso? No, ¿qué hay ahí? ¿Qué se da allá? Eso es barato, sí, ya tú sabes. Lo mismo sucedió con Tiraspol, que es la capital de Transnistria, un estado de reconocimiento limitado ahí en la frontera de entre Moldavia y Ucrania. Sí. Que mucha gente discute si es un estado, ¿no? Sí, por eso es el reconocimiento limitado. Sí. Entonces, su equipo local, el Sheriff, clasificó a través de esas fases preliminares de clasificación
a la Champions League 2021-2022 y también se enfrentó al Real Madrid. Al igual que pasó con Nicosia, nunca antes Tiraspol había sido tan buscado. Conocido. Pero yo me imagino que los ministerios de turismo deben estar encantados cuando sucede esto. Sí, porque es un elemento que permite promocionar a las ciudades, a los países y poner en relieve qué le ofrecen al ¿Y el flujo de fanáticos es importante o solamente ya lo ven por televisión? ¿O qué? No, una arista importante sobre ese tema es cómo se traduce ese interés adicional que genera el deporte en flujo de turistas y por consiguiente en ingresos por deporte. Y por ejemplo, en el Journal de Sports Economics, en la revista sobre economía del deporte, en el volumen 22 de enero de 2021 salió un artículo muy interesante que pone como pregunta: ¿tener un equipo deportivo aumenta la visibilidad de una ciudad entre los turistas? Y la respuesta, a través de un análisis de lo que sucede con la Champions League, es que sí, y que puede generar un aumento entre 5% y 8% del flujo de turistas hasta 3 meses después de que se produce la competición. O sea, que es un impacto... Negocio, es un negocio importante para el país. O sea, una ciudad debe sentirse... El alcalde o el gobernador de una ciudad debe sentirse muy feliz de tener un equipo. No importa que termine 17-0. No importa. No. Por eso es que en Estados Unidos los equipos llegan a acuerdos con la ciudad se incentiva la construcción de los estadios. Y cuando piensan en mudarse, ahí es que se pone complicado. Exacto, ¿no? Y se arma una puja entre las ciudades por tener la quién lo atrae. Por ejemplo, ahora los Atléticos de Oakland pensando en mudarse a Las Vegas. A Las Vegas. Wow, se va porque debe ser traumático. Bueno, traumático para la gente de Oakland, claro. Porque el estadio se ha puesto viejo, no hay financiamiento para hacer un estadio nuevo en el Coliseo. Entonces se van a llamar los Atléticos de Las Vegas. Se llamarán de otra forma, pero van a estar Las Vegas, donde van pensando en eso mismo que dice Rafael, en el flujo de turistas que va a Las Vegas, que te garantiza una asistencia importante todo el tiempo. Por ejemplo, con el Clásico Mundial de Béisbol, el estadio de los Marlins, eso se llena cuando hay clásico. Sí. El estadio de los Marlins no se llena. Sí, el partido, creo que hasta este clásico, el partido anterior con más asistentes había sido el Dominicana-Estados Unidos. Dominicana-Estados Unidos. 2003. El récord de 2017. Y no que superó el de 2003. Ajá, el palo Nelson Cruz. Eso es famoso. Pero mira, ese esquema de la Champions League pudiera replicarse en otros deportes, como ese clásico mundial, en donde se coge un año, o cada qué tiempo es el cada clásico? 4 años. Cada 4 años se puede dar cada 4 años en diferentes ciudades para... Es que se da, por ejemplo, en la ronda de Asia. En Asia hay 2 rondas, una que se da en Japón y otra en Taiwán. Y eso era... O sea, porque la gente lo ve aquí en Japón. O sea, cuando jugaba Otani, en Japón, o sea, la banda asiática marcaba más rating que el resto que lo que se estaba jugando de este lado. Yeah. Solamente en Japón era una cuestión, eran millones de televisores viendo consumiendo y en streaming. Entonces, eso es así. Y entonces la Champions League es anual, ¿o es? Sí, es anual. Es anual. Entonces ese movimiento de turistas se mantiene. Es un flujo constante. Sí. Y también algo que, por ejemplo, alrededor del 2015, la agencia de viajes online Go Europe estimó que el ingreso total por turista, solamente ingreso generado a través del turismo de la Champions League ascienda a más de 237 millones de euros. Wow. Solamente por turismo. Y genera, por ejemplo, más de 264,000 pasajeros en avión, más de 241,000 en bus y más de 272,000 a través de tren. O sea que se mueven 750,000 personas más o menos, se movilizan.
Wow. Alrededor de 778.000. 778.000. Wow. Y esos son todos los países. Me llama la atención, Ucrania no participa, no tiene equipos. Sí, tiene un equipo que tiene una participación bastante constante en la Champions, que es el Shakhtar Donetsk. Actualmente, por la situación por la que pasa Ucrania, juegan en el estadio del Hamburgo, en Alemania. En Alemania. Solicitaron ese traslado, no juegan en su sede, que sería en Donetsk. Y juegan. Hay un problemita ahí. En Donetsk no, vamos a dejarlo para. Sí, vamos mejor allá en Alemania. Mejor allá. Sí. Y se pudiese pensar también que, por ejemplo, por tener más de un equipo en el torneo, fuese conveniente por el flujo de turistas. Pero cuando esos equipos se enfrentan, ahí se reduce el ingreso para la ciudad. Por ejemplo, en la temporada 2014-2015, que enfrentó al Real Madrid y el Atlético de Madrid, dos equipos de la ciudad, de la capital de España, se enfrentaron en cuartos de final, y eso representó un ingreso que dejó de percibir la ciudad por turismo, de alrededor de 1.700.000 euros. Solamente por enfrentarse entre ellos. O sea que no le conviene cuando dos equipos locales se enfrentan en la ciudad. Exacto. Le conviene más que sea externo. Claro, vienen los fanáticos. Yo vi el fútbol es una cuestión, eso es una máquina de simpatía. Si nosotros creemos que esos juegos, nosotros creemos que el Licey Águila aquí mata gente del corazón, el fútbol es una cosa. Yo fui tuve una oportunidad de ir a Buenos Aires al estadio del Boca Juniors. Eso es impresionante. Y al otro de River también. El tour. La gente lo defiende más que a la madre. No, eso lo barra brava, eso es. En el tour del estadio te dicen, mira, por aquí vienen los fanáticos visitantes. Sí. Entonces, pero mira, es una jaula, literalmente. Sí, o sea, y usualmente los visitantes salen luego de que salen todos los locales. No, y se tienen que concentrar. Si es River contra Boca, los de River tienen que ir al estadio de River. Entonces de ahí es que montan un convoy de guagua. De guagua, pero de guagua blindada. Militarizado como jefe de Estado. Sí, le tiran de todo y van toda esa guagua una tras de otra y lo van poniendo en un área especial que es una jaula. Pues le tiran cosas, le tiran fuego. Increíble. O sea, arman fuego adentro del estadio. Una cosa tremenda. Hay un fenómeno que ocurre mucho en esos desafíos, sobre todo en Inglaterra, en Gran Bretaña, de los hooligans, que se reconoce un grado alto de violencia después de o durante los juegos. Sí. Y en la Champions League se da ese tipo de cosas. Sí, incluso viajan, que es un tema que la UEFA ha atendido en los últimos años, porque si por ejemplo el Manchester City visita a otra ciudad, ahí van también su grupo radical de fanáticos. Y peor aún si coinciden en una misma semana, que también es algo que se ha integrado cuando se realiza el sorteo. El sistema de competición busca evitar que en una misma semana hayan dos partidos en la misma ciudad. Para evitar que confluyan los dos grupos de fanáticos visitantes que llegan a la ciudad. Si el primer evento gana uno, los otros van porque apoyarlo, y ahí hay registros, incluso tienen registrado, hay unos bancos de datos donde lo tienen por sistema de reconocimiento facial, los revoltosos. Los revoltosos. Claro, cuando se van subiendo los trenes, lo van identificando. Mira, ahí va fulano. Agárrenlo en tal estación, porque hay gente que está baneada de los y hay muchos videos, por ejemplo, de los aeropuertos, de la Plaza Mayor de Madrid, que cuando, por ejemplo, llega el Manchester City o el PSG o el Liverpool, por ejemplo, se arma un tremendo desastre en la ciudad. Sí que lo tiene, pero hay gente que lo tienen baneado. O sea, la policía entra en alerta cuando se van acercando y lo van siguiendo con las cámaras a ver dónde están y qué están haciendo para intervenir rápido. Están reconocidos como revoltosos. Sí, claro, están en una base de datos de revoltosos. Lo de los hooligans, los barra brava en Argentina, los otros en Alemania, ¿cómo que se llaman? Es un grupo también de radicales. Sí, están organizados. Ellos lo tienen por país, lo tienen identificado.
Te digo que hasta desde que se van a subir al tren, a las estaciones, ya lo están siguiendo. Increíble. Bueno, y por ejemplo, para la final de la Champions 2019, que enfrentó a dos equipos ingleses, el Tottenham y el Liverpool, hasta esa fecha, nunca antes, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque la final se llevó a cabo en Madrid, nunca había recibido tantos pasajeros como para la semana de esa final de la Champions. Estamos hablando de Madrid. O sea, porque se puede dar en Madrid la final de dos equipos. Sí, porque eso se sortea, creo. Sí, la final sí es en una sede neutral. Por ejemplo, la del año pasado se llevó a cabo en Estambul. La de este año se llevó a cabo en Estambul. La de esta temporada, que será el año que viene, se llevará a cabo en Londres, en el estadio Wembley. Y así se va de quién gane. Independientemente, ya es una sede neutral que está definida. Tengo entendido incluso que las entradas la distribuyen. Sí. Tanto por ciento para uno, tanto por ciento para otro, y tanto por ciento para la ciudad donde se va a llevar a cabo la final. Sí, para que pueda ir todo el mundo. Y no todo el que viaja tiene entrada. Por eso, por ejemplo, el que viaja a pelear afuera. Sí. Yo voy a pelear a 2 cuadras de ahí. Pues yo no tengo taquilla. Sí, pero yo voy a estar ahí. Yo voy a estar cerca de donde están peleando. Y la UEFA le habilita su zona de fanáticos, que le llama fanfesto, fanzone. Un poco alejados cada bando, y lo más lejos del estadio posible también, para que no se junten con los que están para dentro. manejarlo. Cuando juega el Boca o el River en Argentina, cierran una cantidad de cuadras alrededor del estadio. Sí, 3 horas antes no se puede vender alcohol. Wow. 3 horas antes y un tiempo después. Me imagino que eso es para las finales. No, cuando juega. Cuando juega. Pero que eso es el clásico del fútbol de ahí. Increíble. Entonces, porque son tipos que perdieron. Mire, ese carro tiene una calcomanía del otro, quémalo. Sí. El carro. Sí, un carro parqueado ahí, que vieron una calcomanía. Por eso hubo tantos muertos cuando ganó Argentina el Mundial. Bueno, porque es que ahí, tú sabes que los argentinos son muy apasionados en todo, son fanáticos. Impresionante. Pero el fútbol, definitivamente, la UEFA, la UEFA es el torneo más importante. Sí, a nivel de fútbol, sí. A nivel de clubes, obviamente, porque ya a nivel de selección sería el Mundial. Y en esa final del 2019, la Confederación Empresarial de Madrid, que aglomera todas las empresas de la ciudad, estimó que el impacto directo económico ascendió a más de 62.5 millones de euros. Solamente el impacto directo. Y el impacto total sería el doble de eso, más de 120 millones de euros, solamente por albergar la final de la Champions. En una ciudad. Por eso resulta importante para esa ciudad presentar esas propuestas de albergar eventos. En el caso local, por ejemplo, recibimos la noticia en meses recientes de que vamos a organizar el año que viene el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Pero ya eso sería un evento un poco a menor escala, pero que no deja de ser pasos hacia organizar eventos cada vez más importantes, como los Juegos Centroamericanos en el año 2026. Uno se va fogueando. ¿Y cuáles son? Claro, obviamente tiene menos impacto femenino, Sub-17, pero eso, la FIFA, que me imagino que es la que controla todo eso, tiene unos estándares, y si te eligen es porque tú lo tienes, no tienes la potencialidad de llegar ahí. Te avala como capaz para organizar el evento. Exacto. Hay mucha gente proponiendo la igualdad de los sueldos entre los futbolistas masculinos y los femeninos. Eso era un tema de debate en Europa. El tema está en carpeta, para el segmento. Es una locura, porque nada más hay que ver cuánto genera cada uno. Sí, cuánto es la asistencia. En función de la rentabilidad. Sí, y hay un análisis, rating en la televisión. Hay un análisis también que compara en términos relativos cuánto recibe el atleta masculino y femenino en la Copa Mundial de Fútbol, que ya luego lo comentaremos, para ver si del total que genera el evento, en términos proporcional, ¿cuál de los dos recibe más? Porque no es lo mismo recibir uno de 10 que uno de 20. Exactamente. Entonces, por ese mismo impacto del deporte en el turismo y todo lo que se le denomina como turismo deportivo, las ciudades se ven cada vez más interesadas en presentar esas propuestas, y también
las agencias de turismo y las empresas relacionadas con el sector identifican que eso es importante, atraer ese flujo. Por ejemplo, en la última FITUR se incluyó por primera vez una sección solamente de deportes, para tanto la práctica deportiva como para asistir a eventos deportivos. Wow. Y ya el año que viene, eventos como la Fórmula 1, el Tour de France, la Champions, Copa América, van a presentar propuestas de viaje para los fanáticos. Excelente, bueno, Rafael, pero ya tú sabes que cada cosa de esa es un programa, ¿verdad? Sí. Tú vas a tener que hacer aquí. Lo tenemos que invitar de nuevo a hablar del fenómeno de Messi en el Miami. Claro. Es súper interesante lo que está pasando ahí. Es un Messi, un menos. Un Messi. Bueno, pues nada, tenemos que ir a una pausa agradeciéndote la presencia y hasta pronto, porque vas a volver definitivamente. Sí. Gracias. Bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambio.